cuarto video del capítulo de neoplasias. Continuamos con genes que inhiben la apoptosis. En este caso funcionan como oncogenes, es decir, como genes dominantes. Solo es necesario que un alelo esté mutado para que la célula esté predispuesta al cáncer. Los genes que promueven la apoptosis son más bien supresores de tumores, o sea, que funcionan como genes recesivos. Los dos alelos deben estar mutados. Por ejemplo, la sobreexpresión del gen BCL2, que es antiapoptótico por translocación. Es el caso del linfoma folicular. Entonces, los genes que inhiben la apoptosis funcionan como oncogenes y los que promueven la apoptosis funcionan como supresores de tumores. En el caso del linfoma folicular, tenemos que se trata de un tumor de linfocitos B. Los linfocitos B expresan de manera constante genes de inmunoglobulinas. Se produce la translocación del gen BCL2, cuya ubicación normal es el cromosoma 18, brazo largo, región 21, al costado del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas, que está en el cromosoma 14, brazo largo, región 32. Entonces, a este nivel BCL2 se va a sobreexpresar, se van a sintetizar grandes cantidades de la proteína antiapoptótica BCL2, porque la expresión de este gen queda bajo el mando de los mismos controladores de la expresión del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas. De manera normal, los linfocitos B expresan de manera constante genes de inmunoglobulina y con la translocación de manera constante van a expresar la proteína BCL2, una proteína antiapoptótica. Se trata de un bloqueo de la apoptosis, por lo tanto es un linfoma de crecimiento lento de linfocitos B. Muchos linfocitos B que deberían morir por apoptosis no lo hacen, por eso es un linfoma de crecimiento lento. No se trata de una proliferación descontrolada, sino de una inhibición de la apoptosis. Se produce, como ya estamos mencionando, gran cantidad de la proteína antiapoptótica BCL2. Otra causa de mala regulación de apoptosis, bloqueo de la función de BAX y BIT, que son proapoptóticos, por inactivación de P53. Se produce una falla en la respuesta a quimioterapia y radioterapia. Si P53 fuera normal, con el daño genético producto de quimioterapia y radioterapia, las células tumorales irían a la apoptosis. Intervienen para esto estos genes proapoptóticos BAX y BIT. Tenemos acá un recuerdo de la apoptosis vía intrínseca y vía extrínseca. Los mecanismos de apoptosis que pueden ser inhibidos para eludir la muerte celular programada por apoptosis son, por ejemplo, el aumento de la molécula IAP, que son inhibidores de la apoptosis. Hay un aumento de inhibidores de la apoptosis y esto podría ser un mecanismo que sirva para eludir la apoptosis. Hay además, puede haber un aumento de proteínas antiapoptóticas tipo BCL2, BCL-XL y MCL1. Una disminución de proteínas proapoptóticas como BAX, BAC y BIT. También tenemos una alteración en la función de P53. Puede estar inactivado, puede estar delesionado, etc. Para el caso de la vía extrínseca, tenemos que puede haber una disminución en la cantidad de receptores tipo FAS. Son receptores de
muerte celular. Pasamos al tema de células madre cancerosas. Estas células madre cancerosas constituyen un porcentaje del total de células tumorales. Pueden originarse a partir de mutaciones oncogénicas de una célula madre normal. O sea, una célula madre normal adquiere mutaciones oncogénicas y se transforma en una célula madre cancerosa. Pero también tenemos que una célula de mayor maduración puede sufrir mutaciones oncogénicas, pero se puede transformar en una célula madre cancerosa. Es como si la célula cancerosa retrocediera y adquiriera propiedades propias de células madre. Si bien las mutaciones oncogénicas tuvieron lugar en células de mayor maduración o mayor diferenciación, se readquieren propiedades típicas de células madre cancerosas. Algunas propiedades de las células madre cancerosas. Evasión de la senescencia. Es causada por un aumento en la expresión de genes supresores tumorales. Evasión de la crisis mitótica por reactivación de la telomerasa o alargamiento alternativo de telómeros. Y tenemos también la propiedad de la autorrenovación. Esta propiedad de autorrenovación significa que cuando una célula madre, puede ser cancerosa o no cancerosa, se divide, sufre mitosis, una de las células nada más se diferencia y la otra sigue teniendo propiedades de células madre. Es lo que se llama división asimétrica. No se diferencian las dos células producto de la mitosis. Entonces, se mantiene la población de células madre. En este caso, estas células madre tienen propiedades cancerosas o propiedades tumorales. Tenemos acá un esquema para ilustrar el escape de las células a la senescencia y la crisis mitótica causada por el acortamiento telomérico. Para que las células puedan llegar a la senescencia, P53 tiene que funcionar de manera adecuada. Si P53 no funciona bien, entonces las células escapan a la senescencia y mantienen una capacidad proliferativa infinita. Tenemos entonces la telomerasa que normalmente está inactiva, entonces en cada mitosis los telómeros se van acortando hasta que se acortan tanto que la célula pierde por completo su capacidad mitótica. Esa es la senescencia y es normal. Requiere que P53 funcione de manera adecuada. Entonces, cuando P53 no funciona, las células no van a la senescencia y continúan sufriendo mitosis a pesar de que los telómeros estén sumamente acortados. Vamos a ver cuál es el problema de que las células se sigan reproduciendo a pesar de tener telómeros sumamente acortados. Sucede, en este caso, una vía, o se activa una vía que es reparativa para el DNA, que se denomina unión de extremos no homólogos. Entonces, tenemos células que deberían ir a la senescencia por telómeros demasiado cortos. Esos telómeros demasiado cortos son muy inestables y al activarse esta vía, estos telómeros cortos se unen entre sí. Hay una unión de extremos no homólogos, que si bien es una vía reparativa, funciona cuando estos telómeros se han acortado tanto que no protegen a la célula. Esta unión de extremos no homólogos, que sucede porque los telómeros ya no funcionan protegiendo los extremos, da lugar a lo que se llaman cromosomas dicéntricos, o sea, cromosomas con dos centrómeros. Cromosomas con dos centrómeros. Esto normalmente no debería suceder, porque lo normal sería que estas células con telómeros tan cortos vayan a la senescencia.
pero estamos diciendo que P53 no funciona bien. Entonces, no van a la senescencia, escapan de la senescencia y tienen esta unión de extremos no homólogos. Evidentemente, aquí tenemos cromosomas muy anormales, porque son cromosomas con 2 centrómeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de la metafase y a nivel de la anafase sobre todo? A nivel de la anafase, hay mucha dificultad en la separación de estos cromosomas dicéntricos, por lo que se producen rupturas cromosómicas. Estas rupturas cromosómicas son al azar. Y tenemos entonces daño genético considerable, que es fácil de comprender teniendo en cuenta que se producen rupturas cromosómicas al azar. Y tenemos entonces que este daño genético tan grave lleva a lo que se llama una catástrofe mitótica o una crisis mitótica. Esto asumiendo que la célula no tiene la telomerasa activa. Pero, ¿qué es lo que pasa si esta célula con daño genético tan severo por esta ruptura al azar de estos cromosomas dicéntricos reactiva la telomerasa? Si se produce una reactivación de la telomerasa, se va a continuar dividiendo esta célula con daño genético grave, lo cual puede dar lugar a cáncer. Vamos a continuar con el tema de células madre cancerosas para poner el ejemplo de los 2 orígenes. Estábamos hablando de los 2 orígenes de las células madre. Un ejemplo es el caso de la leucemia mieloide crónica, ¿no? Leucemia mieloide crónica. En este caso, la célula madre normal sufre mutaciones oncogénicas. Por ejemplo, tenemos acá la translocación 922, típica de la leucemia mieloide crónica. Esta mutación oncogénica sucede en una célula madre hematopoyética normal que adquiere propiedades oncogénicas, o sea, se transforma en una célula tumoral. Entonces tenemos una célula madre mutada que tiene todavía la capacidad de autorrenovación. Quiere decir que sufre divisiones asimétricas. Cuando una célula madre mutada o normal se divide, solamente una de las células, producto de la mitosis, puede diferenciarse. La otra tiene que mantener las propiedades de células madre. División asimétrica o llamado también autorrenovación. La otra posibilidad es que las mutaciones oncogénicas no sean en las células madre, sino sean en células de mayor diferenciación. Como ejemplo, se tiene acá la leucemia promielocítica aguda. Entonces, las mutaciones oncogénicas, tenemos acá la mutación de la leucemia promielocítica aguda, la translocación 15-17, que la vamos a explicar más adelante en este capítulo. Y esta mutación no sucede en células madre, sino sucede en células de mayor diferenciación. Pero al volverse cancerosas, estas células, si bien eran más diferenciadas, readquieren propiedades típicas de células madre. Es como si la célula de mayor diferenciación retrocediera y readquiriera características propias de células madre. Este es otro origen de las células madre cancerosas, y de todas maneras se mantiene la capacidad de autorrenovación o de división asimétrica. Se tiene que tener en cuenta que las células madre tienen una fracción proliferativa baja. Entonces, si nosotros tenemos una población que se mantiene como células madre cancerosas, hay otra población que es cancerosa también, pero no tiene las propiedades de células madre, porque está con una diferenciación mayor. Sin embargo, tiene una capacidad proliferativa mayor, tiene una fracción proliferativa mayor en relación a las células cancerosas que mantienen las propiedades de células madre.
Eso sucede en los dos casos, o sea, en los dos tipos de origen. O sea, mutaciones de las células madre propiamente dichas o mutaciones de células con mayor proliferación, con mayor diferenciación. Ahora, ¿cuál es el problema con las células madre cancerosas? Al tener una fracción proliferativa baja, cualesquiera sea su origen, entonces son menos sensibles a los tratamientos. Los tratamientos son más útiles cuando la población tumoral tiene una fracción proliferativa alta. Entonces, frente a un tratamiento, se va a combatir este tipo de células tumorales, las de mayor diferenciación, mientras que el tumor mantiene viables las células madre cancerosas. Cuando termina el tratamiento de un tumor, puede verse una mejoría clínica, una reducción del tamaño tumoral. Sin embargo, si no se ha logrado eliminar las células madre cancerosas, va a haber una recaída de los pacientes con cáncer, a pesar de que el tratamiento aparentemente haya tenido éxito. Ese es uno de los problemas de las células madre cancerosas. Pueden volver a formar el tumor después de que las células de mayor diferenciación hayan sido eliminadas por el tratamiento. Pasamos al tema de angiogénesis tumoral. Los tumores necesitan oxígeno y nutrientes para desarrollarse, por lo tanto, deben formar vasos sanguíneos, ya que el oxígeno solamente difunde sin que existan los vasos 1 a 2 milímetros. Entonces, si el tumor tiene más de 2 milímetros, no recibiría por difusión ni oxígeno ni nutrientes. Entonces, para seguir creciendo más allá de 2 milímetros, tiene que tener la capacidad de formar vasos sanguíneos. Los tejidos normales tienen la capacidad de formar vasos sanguíneos. Eso lo hemos visto en el caso del tejido de granulación. Durante los procesos reparativos, nosotros recordamos la cicatrización de heridas. Se formaba un tejido de base, que es el tejido de granulación, como se recuerda, un tejido muy edematoso, con vasos sanguíneos inmaduros, vasos sanguíneos dilatados, pero estos vasos sanguíneos van madurando, las paredes se van ensamblando de manera progresiva y van disminuyendo en número conforme avanza la colagenización. Entonces, la angiogénesis en los tumores es igual que en los tejidos normales. Tenemos el ejemplo de la cicatrización de heridas. Recuerdan que debe formarse nuevos vasos por gemación de capilares existentes que proceden del tejido conjuntivo que rodea la zona a reparar, la zona donde ha habido necrosis y muerte celular. También se produce el reclutamiento de precursores endoteliales que vienen por la sangre, ¿no? Son precursores endoteliales circulantes que proceden de la médula ósea. Los vasos sanguíneos tumorales son tortuosos, de forma irregular, permeables, o sea, el tejido es edematoso. No sufren el proceso de maduración de los vasos del tejido de granulación. Nosotros podemos recordar que se produce un ensamblaje adecuado de la pared del vaso. Cuando un vaso recién se forma es solamente endotelio. La pared es muy delgada, por eso es edematoso, por eso es permeable. Da lugar a la salida del líquido y proteínas, pero después va madurando, las paredes son cada vez más gruesas, se ensambla de manera adecuada la pared. Eso no pasa con los vasos sanguíneos tumorales. No hay un proceso de maduración que se ve en los vasos del tejido de granulación. En los tejidos normales, los vasos sanguíneos dejan de formarse cuando se repara el tejido. En los tumores, los vasos sanguíneos se están formando de manera constante. Tenemos proteínas que favorecen la angiogénesis, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento fibroblástico básico, factor de crecimiento inducible por la hipoxia. Este tipo de factores de crecimiento intervienen en tejidos normales y tumorales. Por ejemplo, intervienen también en la formación del tejido de granulación. Al inicio, muchos tumores no producen factores angiogénicos, pero con el paso del tiempo empiezan a hacerlo.
Entonces, la producción de factores angiogénicos es una consecuencia de la progresión tumoral. Aumento de la agresividad de un tumor al empezar a producir estos factores. Al empezar a producir estos factores, evidentemente, el tumor se hace más agresivo porque puede crecer con mayor velocidad y evita la necrosis por isquemia. Tenemos también la producción de proteínas antiangiogénicas. Las moléculas P53 normales pueden inhibir la angiogénesis por estimulación de la síntesis de trombospondina 1. Esta es una proteína antiangiogénica. También puede suceder la inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular y factor de crecimiento inducible por la hipoxia, ¿no? Acciones de P53. Los tumores producen al mismo tiempo proteínas angiogénicas y antiangiogénicas. Evidentemente, tienen que predominar las proteínas angiogénicas, aunque se produzcan las dos. Si no, el tumor no crecería. Hemos mencionado la trombospondina 1 como una proteína antiangiogénica. Tenemos otras, endostatina, tunstatina, angiostatina. Como parte del tratamiento se puede utilizar anticuerpos monoclonales que neutralicen el factor de crecimiento endotelial vascular, aunque en realidad no hay mucha utilidad, no hay una respuesta muy llamativa cuando se bloquea la angiogénesis. Pasamos al tema de invasión de la matriz extracelular y metástasis. Tenemos para partir un carcinoma confinado al epitelio. Es lo que se llama carcinoma in situ. No ha atravesado la membrana basal y mucho menos ha penetrado a un vaso sanguíneo. El carcinoma in situ no puede dar metástasis, porque si tenemos que es un tumor de un epitelio, el epitelio no tiene vasos sanguíneos, entonces no podría dar metástasis. El paso primero es llegar al tejido conjuntivo, o sea, infiltrar el tejido conjuntivo, destruir la membrana basal del epitelio, para que las células cancerosas pasen al tejido. Y después viene la metástasis, que se inicia evidentemente con la penetración de las células tumorales al lumen de un vaso sanguíneo. Intervienen diferentes pasos desde la infiltración hasta la metástasis. Se parte de un carcinoma in situ, o sea, un carcinoma que está en el epitelio, no ha atravesado la membrana basal. Y a su vez, el carcinoma in situ parte de un epitelio normal, pero en este epitelio normal por lo menos una o más células se transforman, adquieren propiedades cancerosas. Entonces tenemos primero la formación de un carcinoma in situ. Pero este carcinoma in situ tiene que infiltrar. Se encuentra con una barrera que es la membrana basal primero del epitelio. Entonces tiene que romper la membrana basal para penetrar al tejido conjuntivo, tiene que degradar la membrana basal, necesita enzimas proteolíticas, o sea, enzimas tipo proteasas, para empezar. Entonces, tiene que aparecer un clon con la capacidad de infiltrar y metastatizar. Nosotros asumimos que al comienzo las células tumorales no tienen la capacidad de infiltrar, por eso permanecen como carcinoma in situ, permanecen dentro del epitelio. Conforme pasa el tiempo y como parte de la progresión tumoral, adquieren las características que le permiten degradar la membrana basal e infiltrar y después metastatizar. Esto parte con la disminución de la adhesión de las células epiteliales neoplásicas entre sí. Para poder infiltrar, las células tienen que moverse, tienen que tener la capacidad de emitir pseudópodos para desplazarse por el tejido conjuntivo. En un epitelio las células no pueden moverse porque tenemos las uniones intercelulares y también las uniones de la célula a la membrana basal. Entonces, las células no pueden moverse eso de manera normal en el epitelio, pero tienen que adquirir las capacidades de moverse, una capacidad de motilidad para poderse desplazar. Entonces, se empieza con disminución de la adhesión de las células epiteliales neoplásicas entre sí. Tienen que destruirse estas uniones intercelulares para que la célula quede libre. Después tiene que adherirse a la membrana basal del epitelio con mayor fuerza que
las que no tienen esta capacidad de degradar la membrana basal y de infiltrar. Entonces, primero, tienen que destruirse todas las uniones intercelulares, ese es el primer paso. Segundo paso, tiene que adquirirse la célula neoplásica a la membrana basal con mayor fuerza. Después viene la degradación de la membrana basal en base a enzimas proteolíticas y esto unido a la capacidad de movimiento de la célula tumoral le permite la infiltración. Debe desplazarse por el tejido conjuntivo emitiendo pseudópodos, igual que lo hacen, por ejemplo, las células inflamatorias. Debe moverse a lo largo del tejido conjuntivo hasta acercarse a un vaso sanguíneo. Luego choca con la membrana basal del vaso sanguíneo y también el resto de la pared del vaso. Debe degradar esta membrana basal y el resto de pared del vaso también para poder penetrar. Tiene que penetrar al lumen. Puede ser también un vaso linfático. Vaso linfático mucho más fácil de penetrar. Y en el caso de capilar linfático prácticamente no hay pared, solamente endotelio. ¿Qué es lo que pasa con la célula tumoral cuando penetra a la pared del vaso? Este proceso de penetración se llama intravasación. Entonces penetra gracias a su capacidad de movimiento y a sus enzimas proteolíticas. Una vez en la luz del vaso sanguíneo, se enfrenta con los linfocitos CD8 y los linfocitos NK, que pueden destruir estas células en el torrente sanguíneo. Las células pueden protegerse entre sí, formando grupos, o sea, uniéndose entre ellas y cubriéndose de plaquetas y cubriéndose de fibrina también. Se pueden cubrir de fibrina al activar la coagulación. Entonces tienen que buscar una manera de protegerse para escapar del ataque inmunológico. En algún momento tienen que salir del vaso, si no, no se produciría la metástasis. Nuevamente intervienen las enzimas proteolíticas, pero inicialmente tiene que haber una fijación del émbolo tumoral a la pared del vaso sanguíneo, fundamentalmente al endotelio. Pues actúan las enzimas proteolíticas nuevamente y también interviene la capacidad de movimiento mediante pseudópodos de la misma célula tumoral. Este proceso se llama extravasación, la penetración e intravasación. La salida para que se establezca la metástasis, extravasación. Y después acá tiene que establecerse, haciendo valer sus propiedades angiogénicas. Definitivamente necesita las propiedades angiogénicas para poder sobrevivir como una metástasis en el tejido conjuntivo que se encuentra en la zona en la que salió del vaso sanguíneo. Tiene que mantener su capacidad proliferativa y su capacidad angiogénica para que se desarrolle la metástasis. Tenemos acá algunos esquemas para ilustrar, por ejemplo, que un tumor al comienzo puede ser solamente un carcinoma in situ. No tiene la capacidad ni de degradar membranas basales, ni motilidad propia en todas las células. Sin embargo, como parte de la progresión tumoral, algunas adquieren mutaciones que les permiten pasar de carcinoma in situ a carcinoma infiltrante y de ahí a producir metástasis. Entonces tenemos que, como parte de la progresión tumoral, solo algunas células adquieren las mutaciones que les permitan infiltrar y dar metástasis. Otra posibilidad, es que todas las células neoplásicas tengan la capacidad infiltrativa y la capacidad de dar metástasis. A eso se llama firma metastásica. Tenemos también una tercera posibilidad en la cual, si bien todas las células tienen la firma metastásica, o sea, tienen la capacidad de dar metástasis, solamente un grupo lo hace y este grupo adquiere mutaciones todavía adicionales a la firma metastásica. Y son estas que tienen mutaciones adicionales a la firma metastásica las únicas que metastatizan, ¿no? Es una tercera posibilidad. Y finalmente tenemos el papel del estroma,
y el papel de otras propiedades de las células con capacidad metastásica. Por ejemplo, tenemos la capacidad angiogénica, o sea, la capacidad de inducir la formación de vasos necesaria para el desarrollo de metástasis. La capacidad de inducir la formación de vasos puede requerir mutaciones adicionales a las células que tienen ya una firma metastásica. Acá tenemos un esquema para ilustrar que antes de degradar la membrana basal para que pase de carcinoma in situ a carcinoma invasivo, la célula debe soltarse de sus uniones intercelulares. En los epitelios tenemos uniones intercelulares y uniones a la membrana basal de las células de la capa basal. Entonces, la célula tiene que destruir estas uniones intercelulares y quedar sola para que adquiera motilidad. Y además, tiene que poner en función sus capacidades proteolíticas para degradar la membrana basal. Primer paso, destruir las uniones intercelulares, la célula queda sola y después unirse a la membrana basal con mayor fuerza. ¿Qué es lo que sucede cuando la célula queda libre de las demás compañeras en un epitelio? Sucede una forma de muerte celular que se llama anoikis, que es una forma de apoptosis. Entonces, esta célula que está sola, que ha perdido las uniones intercelulares, tiende a la muerte. Sin embargo, la célula tumoral tiene la capacidad de evadir la anoikis, o sea, permanece viable, no sufre apoptosis, a pesar de que si fuera una célula normal, esta pérdida de uniones intercelulares la llevaría a la muerte. Tenemos entonces que la célula se libera de las uniones intercelulares que son normales, evita la muerte celular, pero se fija a la membrana basal con mayor fuerza que una célula normal. Aumenta la capacidad de unión, aumentando los receptores para moléculas del tejido conjuntivo, por ejemplo, moléculas de la membrana basal, como tenemos la laminina y fibronectina. Aumenta moléculas que tienen la capacidad para unirse a estos otros componentes de la membrana basal y del tejido conjuntivo. Después viene la degradación proteica de la membrana basal, y esto le permite llegar al tejido conjuntivo, y en el tejido conjuntivo tiene que seguir ejerciendo sus propiedades proteolíticas para poder avanzar. Esto se une a la capacidad de motilidad, o sea, la capacidad de avanzar por el conjuntivo mediante la emisión de pseudópodos. Otros factores que la ayudan a desplazarse mediante movimientos ameboideos por el tejido conjuntivo es, por ejemplo, el factor de motilidad autocrino y la adquisición de receptores que pueden ser integrinas, por ejemplo, que le permiten unirse a proteínas del tejido conjuntivo. Entonces, si se une fuertemente a proteínas del tejido conjuntivo, esto le ayuda como un mecanismo de tracción para la producción de pseudópodos. Importancia en la molécula CD44. Se ubica en la membrana de las células tumorales, pero los linfocitos también la tienen de manera normal. La molécula CD44 se une al ácido hialurónico, que se ubica en la superficie endotelial, por ejemplo, de vénulas de endotelio alto en ganglios linfáticos. Entonces, CD44 se une a ácido hialurónico. Los linfocitos se pueden pegar al endotelio en las vénulas de endotelio alto en ganglios linfáticos y pueden salir de las vénulas y pasar al tejido linfoide. Sin embargo, esta propiedad, que es normal en los linfocitos para su tráfico entre la sangre y los tejidos linfoides, puede ser usada también por las células tumorales para salir de los vasos sanguíneos y poder llegar a ganglios, por ejemplo, por otra vía, ¿no? Entonces tenemos la CD44 en la membrana de células tumorales que se une al endotelio
mediante el ácido hialurónico. Pasamos a la inmunología de los tumores. Los tumores tienen la capacidad de estimular el sistema inmunológico. Se encuentran linfocitos NK y macrófagos en tumores. Los ganglios linfáticos que drenan tejidos que albergan un tumor presentan hiperplasia. O sea, hay una reacción inmunológica que está ya probada. Ocasionalmente se puede ver una regresión del tumor, por ejemplo, en los melanomas. Tenemos que un melanoma puede haber nacido de alguna ubicación particular, por ejemplo, planta del pie. Y se ha visto casos en los cuales este melanoma, por ejemplo, de la planta del pie, desaparece. Quiere decir que el sistema inmunológico destruyó el tumor y tenemos entonces que el melanoma regresionó. El problema en el caso de los melanomas que regresionan es que cuando esto sucede, generalmente ya se han producido las metástasis. Entonces, el tumor original puede haber regresionado, pero el cáncer no se ha controlado. Existe mayor incidencia de linfomas en personas con inmunodeficiencias. En este caso, son linfomas generalmente asociados a virus. En cuanto al concepto de vigilancia inmunológica, las células malignas expresan moléculas reconocidas como antígenos extraños por el huésped y el sistema inmunológico trata de destruir a estas células malignas antes de que formen tumores o después. Sin embargo, la inmunovigilancia es ineficaz porque se producen tumores malignos en personas inmunocompetentes. Antígenos específicos de tumores. Se expresan en células tumorales, pero no en células normales. Son una consecuencia de mutaciones singulares, o sea, mutaciones que suceden de manera específica en tumores. Tenemos, por otro lado, los antígenos asociados a tumores. Se expresan tanto en células tumorales como en células normales. Algunos estimulan una respuesta inmunológica, pero la mayoría no, porque al expresarse también en células normales tenemos que existe la tolerancia. Hay una tolerancia del huésped a sus propios antígenos. Ejemplos de algunos antígenos específicos de tumor. Productos de oncogenes mutados y de genes supresores mutados. Por ejemplo, proteína RAS, cuando es oncogénica, tiene mutaciones. Tenemos también proteína P53 con mutaciones que la inactivan. La quimera BCL-ABL de la leucemia amiloide crónica, esta es una proteína fusionada, es una quimera que no es normal, entonces se detecta por parte del sistema inmunológico como un antígeno específico de un tumor. O sea, definitivamente no existe en un tejido normal. Tenemos también el producto de genes celulares normales mutados, no relacionados con la oncogénesis. Nosotros hemos visto 4 grupos de genes que se relacionan con la oncogénesis. Hemos visto oncogenes, hemos visto genes supresores de tumores, genes que regulan la apoptosis, genes que reparan el DNA. Estos están mutados en tumores, pero sus mutaciones sí se relacionan con la formación del tumor propiamente dicho. Sin embargo, tenemos también que pueden mutar genes de la célula que no están relacionados directamente con estos 4 grupos de genes que estoy mencionando. De todas maneras, aunque no estimulen la proliferación desordenada del cáncer, a pesar de que no favorezcan la producción de proliferación desordenada, son capaces de estimular el sistema inmunológico y aparecen probablemente como consecuencia de la inestabilidad genética de las células neoplásicas. Tenemos como ejemplo la proteína queratina. La proteína queratina no es un protooncogen, no es un gen supresor de tumores, ni se relaciona con la apoptosis, sin embargo, puede estar mutada en un tumor y no está relacionada con el proceso de oncogénesis propiamente dicho, sino porque nace por la inestabilidad genética
propia de las células neoplásicas y puede funcionar como antígeno específico de tumor. Tenemos productos de genes normalmente silentes. Son proteínas que normalmente no se expresan o lo hacen en el desarrollo temprano, antes de que se establezca la tolerancia a lo propio. Los tumores las expresan por alteración de la regulación de la expresión genética. O sea, aquí no hay mutaciones, sino es una alteración en la regulación de la expresión genética. Son alteraciones que se denominan epigenéticas, como ya sabemos. Productos de genes normalmente silentes. Tenemos los genes MAGE. MAGE significa genes del antígeno del melanoma, ¿no? Genes del antígeno del melanoma. Codifican antígenos reconocidos por muchos clones de linfocitos T citotóxicos específicos de melanoma de diferentes pacientes con este tumor. También se encuentran en cáncer de vejiga, mama, piel, etc. En tejidos normales, la expresión de MAGE está restringida a células germinales de testículos y a la placenta, tejidos en los que no se induce tolerancia a lo propio. O sea, a pesar de que es un gen que no tiene mutaciones, no se expresa más que en testículos y placenta. Sin embargo, un tumor sí lo puede expresar por la deficiencia en la regulación de la expresión genética. Tenemos otras familias génicas similares, BAGE, JAGE, etcétera, que igualmente tienen una expresión restringida a células germinales de testículos y a placenta. Pueden reexpresarse en tumores. De todas maneras, el sistema inmunológico los va a ver como proteínas anormales. Antígenos tumorales codificados por genomas de virus oncogénicos. Las células tumorales los expresan en neoplasias producidas por virus. Se ubican en la membrana celular, unidas a MHC de la clase 1. Entonces son blanco de ataque por CD8. ¿No? CD8 reconoce a estas células tumorales como células infectadas por virus y las destruye. Antígenos oncofetales. Normalmente se expresan en el embrión, pero no en el adulto. Por ejemplo, antígeno carcinoembriónico y alfa-fetoproteína. Nuevamente son reexpresados en tumores. En este caso, los anticuerpos producidos contra los antígenos oncofetales no son protectores, pero tienen otra utilidad, o sea, no sirven para destruir el tumor. La otra utilidad es la ayuda en el diagnóstico y seguimiento de tumores. Tenemos el caso del SEA, que ayuda en el diagnóstico y seguimiento de cáncer de colon, páncreas, estómago y mama. Cuando se sospecha de cáncer de colon, puede hacerse un análisis de cuantificación de antígeno carcinoembriónico en sangre. Si está muy elevado, es un dato a favor, por ejemplo, de cáncer de colon, pero no solamente cáncer de colon, sino también se eleva en otros tipos de cáncer. ¿Qué es lo que sucede en el caso de un tumor que tenía antígeno carcinoembriónico antes del acto quirúrgico, en el cual se reseca el tumor? Se espera que el antígeno oncofetal entonces disminuya a niveles mínimos o por lo menos a niveles normales. Esto puede significar que la resección quirúrgica ha sido completa y sirve para seguimiento porque a lo largo de los meses después del acto quirúrgico el antígeno carcinoembriónico no debe volver a elevarse. Sirve para el seguimiento porque se hacen análisis seriados cada cierto tiempo del paciente operado, por ejemplo, de cáncer de colon. Antígeno carcinoembriónico debería permanecer en niveles mínimos. Caso contrario, después de haber estado por mucho tiempo en niveles mínimos, se detecta por medio del análisis de laboratorio que empieza a elevarse, entonces se asume que alguna de las metástasis microscópicas ha empezado a desarrollarse. Alfa-fetoproteína se eleva en el caso de carcinomas hepatocelulares y tumores del saco vitelino de las gónadas.
Antígenos tumorales tipo glucolípido y glucoproteínas alteradas de la superficie celular. Tenemos que se trata de gangliósidos, antígenos de grupos sanguíneos y mucinas. ¿Por qué se vuelven antigénicos? Porque se altera la adición secundaria de hidratos de carbono y lípidos a los núcleos proteicos de las moléculas base por mutación de enzimas. Entonces, si bien existen normalmente este tipo de moléculas, solamente en el caso de los tumores son percibidos como antígenos extraños y reconocidos para montar una respuesta inmunológica contra ellos. Se pueden formar anticuerpos, por ejemplo, contra los núcleos proteicos, reconocidos como extraños, porque de manera normal están usualmente ocultos por carbohidratos externos, pero por alteraciones enzimáticas en las células tumorales, entonces estos núcleos proteicos quedan expuestos para ser reconocidos como extraños por el sistema inmunológico y que se monte una respuesta contra ellos. Pueden funcionar, por lo tanto, como blancos para tratamiento de cáncer con anticuerpos. Las mucinas más conocidas que sirven para diagnóstico de tumores, CA125, se eleva en el cáncer de ovario. Esta sigla CA significa antígeno carbohidrato, ¿no? Antígeno carbohidrato 125. CA199 se eleva en cáncer de colon y páncreas, CA153 se eleva en cáncer de mama. Tenemos también antígenos de diferenciación específicos de tejido. Por ejemplo, linfomas de linfocitos T se pueden reconocer por inmunohistoquímica con anticuerpos contra CD3. La molécula CD3 es típica de linfocitos T. Por ejemplo, un linfocito B no tiene CD3. Una célula plasmática no tiene CD3, pero un linfocito T sí lo tiene. De modo que un linfoma que sea CD3 positivo se deduce fácilmente que es un linfoma de tipo T. Los linfomas de linfocitos B se pueden reconocer por inmunohistoquímica con anticuerpos contra la molécula CD20. Entonces, los linfocitos T no tienen molécula CD20. La molécula CD20 es típica de linfocitos B. Caso de la tirosinasa. Se expresa en melanocitos normales y en melanomas. Los linfocitos CD8 de pacientes con melanoma pueden reconocer tirosinasa, siendo una enzima normal y sin tener mutaciones. Entonces, la causa podría ser modificaciones post-traduccionales, ¿no? O sea, no una mutación a nivel de la secuencia del DNA, sino una alteración de tipo epigenético, ¿no? Por ejemplo, modificación de asparagina y conversión en aspartato. Se investiga la posibilidad de usar vacunas de tirosinasa para estimular las respuestas antimelanoma por parte de los CD8. Las moléculas MART1, GP100, glucoproteína 100 o PMEL17, se expresan solo en melanocitos y melanomas. Son reconocidos por CD8 específicos de melanoma derivados independientemente. Vamos a ver aquí un resumen de los antígenos tumorales reconocidos por linfocitos CD8. Entonces, se parte de una célula normal que no expresa antígenos tumorales, sino expresa antígenos normales. Y no hay un reconocimiento de los CD8 sobre estos péptidos normales. Pero, ¿qué es lo que pasa si estos péptidos, como consecuencia de mutaciones oncogénicas, pasan a ser presentados por MHC de la clase 1? Como se trata de péptidos tumorales, no péptidos normales, entonces el linfocito CD8 sensibilizado los va a reconocer y va a destruir a la célula tumoral que los presenta. Tenemos acá productos de oncogenes o productos de genes supresores mutados. Tenemos también de proteínas propias no relacionadas con la oncogénesis, que pueden estar mutadas también.
como consecuencia de la inestabilidad genética de los tumores. Aunque estos péptidos no formen parte de proteínas relacionadas con la oncogénesis, son mutadas, son extrañas, y el linfocito TCD8 las puede reconocer y las reconoce como, péptidos anormales y destruye las células que los están presentando. Repito, aunque no sean péptidos que formen parte de proteínas relacionadas con la oncogénesis. Tenemos también proteínas propias que están sobreexpresadas. Pueden no tener mutaciones, pero se expresan en exceso o se expresan de manera aberrante. O sea, proteínas que no se expresan más que, por ejemplo, en células germinales del testículo o en la placenta. Si una célula tumoral las expresa, aunque no tenga mutaciones, se trata de una expresión aberrante, porque lo usual es que solo las expresen las células germinales del testículo. Entonces aquí tenemos las proteínas MAGE, por ejemplo, BAGE, etc. Y en cuanto a la sobreexpresión de proteínas normales que no están mutadas, tenemos la tirosinasa, GP100, etc., que ya se han mencionado. Finalmente, tenemos proteínas virales. En este caso, son proteínas de virus oncogénicos que se expresan. Entonces, linfocitos CD8 que están sensibilizados reconocen a esta célula como una célula infectada por virus. Está presentando péptidos virales y las destruye. Mecanismos efectores antitumorales tenemos fundamentalmente los CD8, que destruyen células tumorales que expresen antígenos tumorales unidos a MHC de la clase 1. Los mecanismos efectores antitumorales es importante de ser detectados porque cuando son protectores pueden ser estimulados como parte del tratamiento para que el sistema inmunológico ataque el tumor. Los CD4 reconocen antígenos tumorales y pueden atacar el tumor produciendo citoquinas que potencian la capacidad citolítica de los CD8, ¿no? Sabemos que los linfocitos CD4 no tienen la capacidad directa de destrucción de células tumorales, como si la tienen los CD8. Los CD4 pueden producir factor necrosis tumoral e interferón gamma para aumentar la cantidad de MHC de la clase 1 por parte de las células tumorales. Entonces, tienen mayor posibilidad de presentar antígenos tumorales o antígenos virales. Los linfocitos CD4 pueden favorecer también reacciones de hipersensibilidad tipo 4 contra el tumor. Los linfocitos NK destruyen células tumorales por reconocimiento directo y también destruyen células cubiertas por anticuerpos. Entonces, podemos recordar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las MHC de la clase 1 inhiben la lisis mediada por NK, pero muchas células tumorales tienen disminución de la expresión de MHC de la clase 1. Entonces, no pueden presentar antígenos tumorales, ya no son blanco de CD8, pero sí de NK, porque recordamos los receptores inhibidores de NK que reconocen las MHC de la clase 1 propias. Activan las NK los interferones, interleuquina 2, interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral. Los macrófagos destruyen células tumorales recubiertas de anticuerpos. Nosotros reconocemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y producen factor necrosis tumoral que da lugar a trombosis de vasos tumorales. Los anticuerpos pueden destruir células tumorales fijando complemento. Y pueden cubrir además las células tumorales, lo que da lugar a su destrucción por macrófagos o por NK. Mecanismos tumorales de evasión del sistema inmunitario. Se pueden eliminar clones inmunógenos y dar lugar a un crecimiento selectivo de variantes pobres en antígenos, como parte de progresión tumoral. Entonces, si no pueden presentar antígenos,
escapan de la destrucción por parte de los linfocitos CD8. Entonces tenemos que las MHC de la clase 1 de las células tumorales no presentan antígenos, no presentan péptidos antigénicos, una forma de escape de los linfocitos CD8. Otra forma de escape de linfocitos CD8 es que las moléculas MHC de la clase 1 no se expresen. Puede haber una delección de los genes que las codifican o puede haber mutaciones que hagan que no se produzcan MHC de manera adecuada para que estén presentes en las membranas de las células tumorales. Por lo tanto, los linfocitos CD8 no van a reconocer los antígenos tumorales o virales presentados por las células tumorales. La expresión de MHC de la clase 1 puede estar regulada negativamente en tumores. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Tenemos que los genes de MHC de la clase 1 estén delecionados, que haya una deficiencia en la síntesis de MHC de la clase 1 o una deficiencia en la expresión genética de MHC de la clase 1. Tenemos también la otra posibilidad, es que de manera natural la célula tumoral no presente péptidos antigénicos sobre las MHC de la clase 1. En todos estos casos hay muchas posibilidades. No se pueden estimular a los CD8 para una destrucción de estas células que tienen péptidos antigénicos. Los antígenos de superficie de la célula tumoral se pueden ocultar del sistema inmunitario a través del glicocálix, lo que se llama enmascaramiento del antígeno. Los tumores pueden activar el sistema de coagulación y rodearse de fibrina, también es otra forma de enmascaramiento del antígeno. Tenemos también la producción de proteínas inmunosupresoras por parte de las células tumorales. Tenemos proteínas inmunosupresoras como factor transformante de crecimiento beta, interleuquina 10 y la galectina. Entonces, el mismo tumor produce inmunosupresión. Es raro que los tumores expresen MHC de la clase 2, por lo que difícilmente estimulan linfocitos CD4. También es raro que los tumores expresen coestimuladores tipo B7-1 y B7-2, por lo que al estimular al linfocito T pueden llevarlo a la anergia o a la apoptosis, ¿no? Es una forma de defensa de los tumores frente al sistema inmunitario. Las células tumorales, a su vez, disminuyen la expresión de coestimuladores en las presentadoras de antígenos. Entonces, dejan de actuar sobre CD28 de la membrana de los linfocitos T. No se produce la segunda señal de coestimulación. Cuando no se produce la segunda señal de estimulación, más bien se puede pasar a activar inhibidores, tales como CTL4, que tiene una mayor afinidad sobre los coestimuladores, que se encuentran en cantidades disminuidas. Entonces, repito, frente a cantidades disminuidas de coestimuladores, deja de efectuarse la segunda señal y más bien lo que se estimula es inhibidores tipo CTLA4. Entonces, estrategia de tratamiento, bloqueo de CTLA4 mediante anticuerpos. Entonces, se bloquea la inhibición de linfocitos T. Las células tumorales elevan la expresión de PDL1 y PDL2 en las presentadoras de antígenos. Como podemos recordar, estas siglas PD significan P programada y D dead, o sea, se refieren a muerte programada. Entonces, actúan sobre receptores correspondientes de los linfocitos T, conduciendo a estos linfocitos a la muerte programada. O sea, estrategia de tratamiento, bloqueo mediante anticuerpos de PDL1, PDL2 y PD1, o sea, tanto los ligandos como el receptor. Son interacciones ligando-receptor que terminan con la muerte de linfocitos T. Pero eso debe bloquearse. Se bloquea mediante anticuerpos.
Tenemos acá un resumen de los mecanismos por los cuales los tumores eluden el sistema inmunitario. Tenemos acá la inmunidad antitumoral. Se presentan péptidos tumorales sobre MHC de la clase 1 y los linfocitos T, CD8 los reconocen y destruyen a la célula tumoral. Esa es la inmunidad antitumoral deseable. Pero ¿en qué consiste el escape? Consiste en que, como parte de la progresión tumoral, dejan de sintetizarse proteínas antigénicas. Entonces, las MHC de la clase 1 no presentan ningún péptido antigénico de origen tumoral. Por lo tanto, los linfocitos CD8 no tienen nada que reconocer y no destruyen a la célula tumoral. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que produciendo o sintetizándose péptidos antigénicos tumorales, no existan moléculas MHC de la clase 1 en la superficie de la célula tumoral. Puede ser que haya una deleción de los genes de MHC de la clase 1 o una deficiente síntesis de las proteínas MHC de la clase 1 por alteraciones en la expresión genética de las células tumorales. Entonces, si no hay MHC de la clase 1, aunque se produzcan péptidos tumorales antigénicos, los linfocitos TCD8 no tienen nada que reconocer. Y tenemos, por último, la producción de proteínas inmunosupresoras, que ya se mencionó, interleuquina 10, factor transformante de crecimiento beta y galectina, y la otra posibilidad es la activación de receptores inhibitorios de linfocitos, como CTLA4 y PD1. Estábamos mencionando que en el caso de CTLA4, este receptor inhibitorio se puede estimular cuando disminuye la cantidad de coestimuladores tipo B7-1 y B7-2. Entonces, deja de existir la segunda señal coestimuladora sobre CD28 y se pasan a activar los inhibidores como CTLA4, que pueden bloquearse con anticuerpos. Y en el caso de PD1, tenemos que se activan por contacto con los ligandos correspondientes. Y aquí también pueden intervenir anticuerpos para bloqueo de esta interacción inhibitoria. Pasamos a cambios epigenéticos. Se puede producir un silenciamiento en la expresión de genes supresores, por ejemplo, por metilación del promotor, ¿no? En este caso, el gen supresor no está mutado, es un cambio epigenético, es un cambio en la expresión genética. Solo se silencia un alelo por metilación del promotor, el otro no se expresa por una mutación inactivadora o por deleción. Entonces tenemos que los dos alelos no se expresan por alguna razón. Uno por mutación, el otro por cambio epigenético. La hipometilación global del ADN se ha visto que de manera experimental puede causar inestabilidad genómica. Entonces podría suceder eso también de manera natural. Desacetilación de histonas. La desacetilación de histonas inhibe la transcripción, mantiene a la cromatina compactada y sin posibilidad de ser transcrita. La acetilación de histonas, por otro lado, favorece la transcripción. Los inhibidores de las desacetilasas de histonas han sido autorizados en el tratamiento de algunos linfomas. Evidentemente son cambios epigenéticos, no tienen nada que ver con el gen, sino con la expresión genética, y las histonas están muy relacionadas con esto. RNAs no codificantes y cáncer. Algunos microRNAs tan pequeños como de 22 nucleótidos favorecen la invasión y metástasis, pero otros pueden funcionar como supresores de tumores. Entonces tenemos una actividad dual. Algunos RNAs no codificantes favorecen el cáncer y otros lo suprimen. En algunos casos, la enzima codificada por el gen DICER
puede funcionar como supresora de cáncer. Dicer es una endonucleasa necesaria para el procesamiento de microRNAs. Tenemos aquí unos esquemas para ilustrar el procesamiento de microRNA. Entonces, nosotros tenemos los genes que codifican los microRNAs y tenemos los genes blancos, o sea, los genes en los cuales va a actuar estos microRNAs. Evidentemente, no actúan sobre el gen propiamente dicho, sino sobre un RNA blanco, pero el RNA está codificado por el gen blanco a su vez. Entonces tenemos la síntesis de RNAs mensajeros micros, dando lugar primero a un precursor. Este precursor tiene un pequeño procesamiento en el núcleo y después tiene que salir al citoplasma en base a una proteína de exportación. Esta proteína de exportación, microRNA ya exportado al citoplasma, sufre la acción de otra enzima, que es la enzima Dicer, ¿no? Es una enzima procesadora de microRNAs. Después de este procesamiento por Dicer, el microRNA queda listo para poder actuar sobre su blanco. Estamos hablando de un RNA mensajero blanco. Pero para actuar sobre el RNA blanco, el microRNA tiene que unirse a el complejo RISC, que es un complejo de silenciamiento inducido por RNA. Continuando con el esquema, tenemos entonces que RISC es necesario para la acción de los microRNA. Hay dos posibilidades. Una es que el microRNA tenga secuencias que hibridicen de manera perfecta con el RNA blanco. En esos casos, el RNA blanco va a ser destruido. Entonces, es una forma de silenciamiento genético, pero por microRNA no codificante. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en el caso de ser un supresor de tumores? O sea, si este RNA blanco codifica un supresor de tumores. Entonces, sería una forma de favorecer el cáncer, porque se destruye un RNA mensajero que codifica un supresor de tumores. Otra posibilidad es que no haya una hibridización perfecta, sino que haya una hibridización imperfecta. Entonces, en este caso, igual puede haber una represión transcripcional. Entonces, no se sintetiza la proteína del RNA blanco y viene a ser otra forma de silenciamiento genético. En estos casos, importaría de que se trate de un supresor de tumores. Defectos de proteínas que reparan el DNA. Tenemos el síndrome del cáncer de colon hereditario no polipósico, o también llamado síndrome de Lynch. Tiene este nombre para diferenciarlo de la poliposis colónica adenomatosa o poliposis familiar. Nosotros recordamos al gen APC de la poliposis colónica adenomatosa. Es un gen supresor de tumores que se hereda por la línea germinal. Este es otro síndrome genético que se denomina síndrome de Lynch o síndrome del cáncer de colon hereditario no polipósico. Entonces, si decimos que no es polipósico, quiere decir que no se forman adenomas, algunos de los cuales degeneran a carcinomas, sino que nacen los tumores en mucosa plana. Síndrome de Lynch tiene cáncer de colon que se ubica frecuentemente en ciego y colon ascendente, a diferencia de cáncer de colon esporádico, que es frecuente más bien en rectos sigmoides. ¿Qué tipo de mutaciones? Se trata de mutaciones de proteínas que corrigen los desemparejamientos, o sea, corrigen bases mal apareadas. El apareamiento correcto, adenina, timina, citosina, guanina. Pero las DNA polimerasas pueden cometer errores y es normal que tengan errores. Por ejemplo,
adenina apareada con citosina, que eso sería un error. La misma DNA polimerasa tiene la capacidad de corregir algunos malos emparejamientos, malos apareamientos, pero a veces estos malos apareamientos no son corregidos por la misma DNA polimerasa y se requieren enzimas adicionales que puedan corregirlos. Estas enzimas podrían funcionar mal, entonces estos malos apareamientos van a persistir, dando lugar a un peligro de la aparición de mutaciones oncogénicas. En este caso, estas mutaciones de genes que codifican proteínas que reparan el DNA pueden heredarse por la línea germinal, por lo que se necesita una segunda mutación para la predisposición a cáncer. Generalmente sucede en células del epitelio colónico. Por eso dan lugar de manera fundamental o de manera frecuente a cáncer de colon. Existe una prueba genética que sirve para detectar a las personas que tienen este tipo de mutaciones y consiste en la detección de la inestabilidad de microsatélites. Nuestra prueba genética se denomina de esta manera. Ustedes seguramente recuerdan que los microsatélites son zonas del DNA que tienen varias repeticiones en tándem. Estas repeticiones pueden aumentar o disminuir de manera muy notable en cuanto a número cuando se heredan mutadas por la línea germinal las enzimas que reparan los malos emparejamientos. Entonces, se tiene pues esta prueba genética para la detección. Ejemplos de proteínas que reparan desemparejamientos que están mutadas en síndrome de Lynch: MSH2, MSH6, MLH1 y PMS2 son las que con más frecuencia están mutadas, como repito, en el síndrome de Lynch. Pasamos a defectos en la reparación del DNA en el seroderma pigmentoso. Están mutadas enzimas que se encargan de reparación del DNA por escisión de nucleótidos. En este caso, esta forma de reparación se utiliza para eliminar los dímeros de pirimidina, de timina o citosina, que son producidos por la luz ultravioleta. Estos dímeros deforman la doble hélice de DNA. También las rupturas de una sola cadena pueden ser reparadas por este mecanismo de escisión de nucleótidos. Los pacientes con seroderma pigmentoso están predispuestos a cáncer de piel, a envejecimiento prematuro de la piel y ocasionalmente a retraso en el crecimiento y retraso mental. Ya hemos indicado cuál es el mecanismo de reparación del DNA que está alterado, que se hereda alterado. Alguna de las enzimas de esta vía reparativa se hereda mutada, vía de reparación del DNA por escisión de nucleótidos, que también se llama NER. El seroderma pigmentoso se caracteriza por sequedad de la piel, zonas de hiperpigmentación y descamación en zonas expuestas al sol. Frente a la luz ultravioleta se forman dímeros de pirimidina que implican una alteración en el DNA. Aquí tenemos entonces una predisposición a cáncer de piel por la radiación ultravioleta o la radiación solar. Estos cánceres de piel pueden ser carcinomas vasculares, carcinomas epidermoides y también melanomas. Síndrome de Cockayne implica defectos también en la reparación del DNA por el mecanismo de escisión de nucleótidos. El cuadro clínico es parecido a seroderma pigmentoso, pero además es característico el retraso mental, retraso en crecimiento, retinopatía, cataratas y envejecimiento prematuro. Con esto termino el cuarto video del capítulo de neoplasias.